tenéis aquí todos los elementos que se necesitan para hacer una representación de cómo se hacían esas pinturas rupestres. ¿Nos puedes explicar cómo era ese proceso? Sí, claro, era muy fácil. Parece que puede ser muy complicado por el tipo de materiales, pero en la prehistoria utilizaban materiales de la naturaleza que estaban relativamente próximos a los lugares en que pintaban. Uno de los más utilizados y que se han conservado sobre todo en las pinturas paleolíticas, en cuevas profundas, es el carbón. Es muy abundante, por ejemplo, esos suelos arcillosos, tan rojos, granates. Estos los podemos encontrar en forma de roca o bien en forma de arcilla compactada. Para obtener el pigmento es muy sencillo. Una manera puede ser simplemente con un pequeño mortero, coloco aquí lo que es el pigmento y machacándolo ya he conseguido de esta manera el polvo suficiente como para poder conseguir el pigmento. Otra forma de conseguir el pigmento era rascándolo, por ejemplo, con una lasca de sílex. Así puedo rascarlo y consigo un polvo muy finito, que es el que va a venir perfecto para conseguir el pigmento. Esta realmente va a ser la base de cualquier pintura. En función del tipo de material, pues puedo conseguir unos colores más anaranjados, más rojos, más amarillos, negros. Se podían realizar mezclas y de esa manera conseguían una gama amplia de pinturas. Con esto ya contábamos con el material, simplemente hacía falta un aglutinante, que podían ser algo líquido. El agua, por ejemplo, viene estupendamente, no hay que ser más extraños, ¿no? Bueno, pues he hecho un poquito de agua, muy poquita, suficiente para ir controlando lo que es la pastosidad de la pintura, que va a ser diferente si la voy a aplicar mediante un pincel, mediante una pluma, que si voy a soplar con ella, porque hay diferentes técnicas de aplicar la pintura en la roca. Ahora sería cuestión de ver los diferentes tipos de instrumentos con los que puedo aplicar la pintura. Ahora, Nacho, ya pasamos a la práctica. Eso es. Vamos a ver diferentes tipos de aplicación de las técnicas. Por ejemplo, una de las técnicas es el punteado realizado con el dedo. Por ejemplo, ¿ves? Esto lo vemos, por ejemplo, en la cueva de la Fuente del Trucho, en el abrigo de Arpán, por ejemplo, es una cueva en el Vero de estilo levantino, y vemos toda una sucesión de puntos realizados con el dedo pulgar de un extremo a otro, sobre el cual parecen que van corriendo los ciervos. Otro de los materiales utilizados ha sido el carbón vegetal de una hoguera. Vemos figuras trazadas con este material en cuevas paleolíticas, cuevas profundas, en las que debido al aislamiento con respecto al exterior ha podido conservarse. Y después sí que utilizaban otro tipo de instrumentos, por ejemplo, pinceles. No es una invención moderna, sino que siempre han utilizado siempre. Los fabricaban ellos mismos con diferentes cerdas de animales, pues por ejemplo de ciervo, podían utilizar otro tipo de pelos. Se consigue un trazado muy adecuado, e incluso en el arte levantino podían llegar a elaborar trazados en figuras utilizando un único cabello, un único pelo. También utilizaban la pintura como si se tratara de una tiza, directamente sobre la superficie de la roca. Como de esa manera conseguían trazos mucho más rotundos, mucho más fuertes, que se pueden identificar en los estudios de pigmentos en las mismas pinturas. Otra forma de representar las imágenes ha sido mediante el tamponado. El tampón, elaborado con piel y relleno pues con lana, con materias vegetales, se impregnaba en la pintura y de esta manera podían elaborar diferentes trazos de forma punteada. Otro de los instrumentos que utilizaron, especialmente en el arte levantino, fue las puntas de pluma, las plumas de paloma, porque permitían utilizar trazados con diferentes grosores. Por ejemplo,
Vamos a elaborar una representación de un ciervo similar a los que podemos encontrar en el Vero. Utilizaban un trazo de este modo, de esta forma, y después lo que eran los cuernos, las patas y pequeñas astas en los cuernos. Este sería un ejemplo de ciervo de arte esquemático. Otro de los instrumentos eran los sopladores. Como veremos, cómo se utilizaban. Para eso necesitaban tubos, pueden ser vegetales como un junco o bien huesos. En este caso es un hueso de buitre porque está totalmente hueco, o bien el raquis de una pluma de buitre. Utilizaban esta parte y de este modo ya podían conseguir los dos instrumentos necesarios para hacer el soplado de la pintura. En las cuevas paleolíticas se encuentran en ocasiones representaciones de manos, que pueden ser manos en positivo y manos en negativo. Las manos en positivo son aquellas en las que se pintaban en primer lugar toda la mano con pintura y la aplicaban directamente. De esa manera, cuando retiraban la mano, quedaba la figura de la mano. Pero las más habituales y que las encontramos a lo largo de en todos los continentes, África, Australia, América, son las pinturas en negativo. Aplicaban la mano de este modo y después, bien, la misma persona u otra persona tenían que soplar la pintura alrededor de la mano. Y la aplicaban de este modo. Con una mano podían ser una concha, un hueso, un tipo de recipiente, cualquier tipo. Colocaban la pintura, utilizaban un tubito, en este caso es el raquis de la pluma de buitre, y con el otro tubito se disponían a soplar. Simplemente hace falta soplar, y al soplar ya produce un efecto de vacío que hace ascender la pintura y se puede de esta manera pulverizar la pintura. Vamos a aplicarlo. Y ahora si retiramos la mano, queda la mano en negativo. Una vez que ya ha desaparecido y ya se ha evaporado el agua, lo que realmente queda es el pigmento, el óxido. Efectivamente. Se mantiene porque es un material inorgánico que ya ha sido embebido por la porosidad de la roca. De tal manera que el problema de conservación no es tanto el tocarlo, porque esa pintura no pasaría en realidad nada, ¿no? Pero sí posibles desprendimientos, la erosión de la roca o bien el afloramiento de sales, el ataque de hongos, de bacterias. Ese es el gran reto del arte rupestre en cuanto a la conservación, ¿no? Agentes naturales, porque el óxido permanecerá siempre. Pues ligado a la cultura de estas gentes, pues utilizaron diferentes soportes para representar otras figuras. Tengo dos huesos de buitre. Con huesos como estos podían perforarse para elaborar flautas. Y con ellas, ¿por qué no imaginar que en su momento estuvieron así pintadas, representadas? Con los mismos pigmentos que utilizaron para pintar las paredes de la roca, pues pudieron utilizar instrumentos así, instrumentos como la pluma, y poder elaborar cualquier tipo de representación más o menos elaborada. Esto es por supuesto, es todo pura imaginación, ¿no? Porque no se ha conservado este tipo de pintura. Lo mismo ocurre con los soportes de madera. Aquí tenemos un ejemplo totalmente casero, pero simplemente es una madera, y he aplicado la misma pintura con una pluma, o bien utilizaban otro tipo de representaciones elaboradas a modo de grabado sobre hueso. Por ejemplo, se han encontrado en yacimientos arqueológicos bramaderas como esta sobre costillas de mamut.
Esta bramadera se utilizaba para conseguir un sonido que puede hacernos recordar a la lluvia, a la tormenta. Se sigue utilizando actualmente, algunos pueblos primitivos lo utilizan, y hay una riqueza tremenda en función del tipo de madera que utilizaban, del tipo de la forma, del grosor, pues se consigue un sonido continuo. Podían ser más o menos agudos en función del tipo de madera, el tipo de grosor y la forma. Pero el mecanismo a la hora de hacerlo funcionar, hacerlo sonar o cantar es siempre el mismo. ¿Vamos a escucharlo? Sí. Venga. ¿Qué sentido tenía el sonido este de la bramadera? El problema es que no lo No se sabemos, conoce. no conocemos el significado, ¿no? Y bueno, en la prehistoria pues lo desconocemos, pero sí que resultan evocadores estos sonidos elaborados con materiales naturales y lo podemos imaginar en el interior de esas cuevas, ¿no? No sabemos quién lo utilizaba, pero sumidos en esa oscuridad, iluminados con pequeñas lámparas de tuétano de animal, bueno, pues debía de resultar realmente impresionante, ¿no? Como impresionante ha resultado esta demostración que nos habéis hecho de cómo se realizaban las pinturas en los abrigos rupestres del río Vero. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.